La noche en Culiacán no cayó de golpe. Se deslizó despacio, como una advertencia. El aire estaba espeso, cargado de humedad y de un silencio incómodo que solo se siente cuando algo grave está por ocurrir. En los radios policiales no había música ni charla innecesaria. Solo códigos cortos, respiraciones contenidas y la certeza de que la muerte del Panú no había cerrado un capítulo, sino que acababa de encender una mecha mucho más larga. Porque cuando cae un operador clave, el verdadero movimiento no es el funeral, es la reacción. Y esa reacción empezó a tomar forma en las primeras horas de la madrugada, cuando los murciélagos recibieron la orden que cambiaría el pulso del norte del país. Reventar el centro de operaciones que había sobrevivido a la caída del Panú y seguir la pista que, según Inteligencia Federal, conducía directamente hacia Iván. A las 2:47 de la mañana, los convoys comenzaron a moverse sin luces, como sombras largas deslizándose por avenidas secundarias. El objetivo no era solo un inmueble, era un nodo, un punto donde convergían comunicaciones, dinero, rutas y hombres. Un lugar que había operado en silencio durante meses, protegido por el ruido constante de la ciudad y por la certeza criminal de que nadie se atrevería a entrar ahí después del golpe que significó la muerte del Panú. Pero esa certeza estaba equivocada. Los murciélagos no llegaron para preguntar. Llegaron para romper. Las primeras imágenes térmicas mostraron movimiento interno. No una huida caótica, sino una evacuación ordenada. Eso confirmó lo que los analistas ya sospechaban. El centro seguía activo. Alguien estaba al mando. Alguien había tomado el control tras la caída del Panú y estaba ejecutando protocolos de contingencia. La puerta principal cayó con una carga precisa. Ni un segundo antes, ni uno después. El estruendo no despertó al barrio, porque el barrio llevaba semanas sin dormir bien. Los primeros disparos resonaron dentro, no afuera. Un error común de quienes creen que un centro de operaciones es solo computadoras y dinero. No, también es resistencia. En menos de 10 minutos, el interior se convirtió en un laberinto de humo, cables colgando, pantallas rotas y documentos ardiendo a medias. Los murciélagos avanzaban con disciplina quirúrgica, cubriendo flancos, asegurando escaleras, bajando a sótanos donde el aire era más frío y el silencio más pesado. Ahí encontraron la primera pista real. Un cuarto sellado, sin ventanas, con servidores todavía calientes y teléfonos desechables alineados como si alguien hubiera tenido tiempo de pensarlo todo. Demasiado tiempo. Uno de los agentes levantó un dispositivo y lo miró con una mezcla de sorpresa y certeza. Ese equipo no estaba ahí para comunicarse con cualquiera. Estaba configurado para alguien específico. Iván. Mientras el cateo avanzaba, en el exterior la ciudad empezaba a entender que algo grande estaba ocurriendo. Helicópteros indistintivos sobrevolaban bajo, los vecinos grababan con manos temblorosas y los rumores corrían más rápido que las patrullas. Otra vez están aquí, decían algunos. Ahora sí va en serio, murmuraban otros. Y en medio de ese ruido, la información empezó a fluir. No solo del inmueble, sino de otros puntos que comenzaron a encenderse en el mapa como heridas abiertas. Casas de seguridad, bodegas, talleres improvisados. Todo conectado. A las 4:15, el centro de mando confirmó lo que nadie quería decir en voz alta. El responsable operativo que había reemplazado al Panú no estaba ahí. Había salido con antelación. No huyendo. Moviéndose. Eso cambió todo. Ya no era un golpe quirúrgico. Era una persecución. Y en ese tipo de juego, cada minuto cuenta. Los murciélagos aseguraron lo que quedaba y salieron de nuevo a la oscuridad. El rastro era fresco. Demasiado fresco para ignorarlo. Aquí es donde te pregunto algo, porque esto también va contigo. ¿Tú crees que alguien como Iván se mueve solo cuando siente presión o cuando ya tiene planeado el siguiente golpe? Piénsalo mientras seguimos, porque lo que vino después no fue improvisación. Fue una partida de ajedrez jugada a toda velocidad. La pista condujo hacia el norte, a una zona donde la ciudad empieza a desdibujarse y el terreno se vuelve aliado del que conoce cada curva. Drones confirmaron un convoy desplazándose sin placas, respetando límites invisibles que solo los criminales conocen. Los murciélagos aceleraron. No con prisa, sino con intención. El primer contacto se dio en una brecha secundaria. Disparos cortos, precisos. No era un enfrentamiento abierto. Era una maniobra de contención. El convoy respondió con fuego pesado.
Ahí quedó claro que no estaban protegiendo mercancía. Estaban protegiendo información. Uno de los vehículos fue neutralizado. Dentro, dinero, armas y algo más importante, documentos, rutas, nombres, pagos. Una estructura que no llevaba el nombre del PANU, sino el de alguien más arriba. Iván no estaba ahí, pero su sombra sí. Y eso, para inteligencia, vale oro. El operativo no se detuvo. Se expandió. Mientras unos aseguraban la escena, otros seguían avanzando. Porque cuando una estructura cae, otra intenta escapar. Suscríbete si te gusta el video. La persecución se extendió durante horas. No como una carrera, sino como una cacería silenciosa. Cada rancho, cada desvío, cada llamada interceptada iba cerrando el cerco. En uno de esos puntos, al amanecer, encontraron algo que lo cambió todo. Un centro secundario, más pequeño, más discreto. Ahí no había armas ostentosas ni lujos. Había mapas, pantallas y una mesa con café todavía tibio. Alguien había estado ahí minutos antes. Minutos. Los murciélagos descendieron sin hacer ruido. El lugar estaba preparado para desaparecer. Y aún así, dejó huellas. Un cuaderno con anotaciones, claves repetidas, un nombre subrayado más veces que los demás. Iván. No como objetivo final, sino como destino. El mensaje era claro. Tras la muerte del PANU, la estructura no se estaba fragmentando. Se estaba replegando hacia un mando más alto. Mientras esto ocurría, en la superficie, la narrativa pública empezaba a deformarse. Algunos medios hablaban de caos, otros de control. Las redes sociales hacían lo suyo. Pero dentro del operativo, la lectura era distinta. Esto no era una reacción desesperada. Era una reconfiguración. Y eso es más peligroso. Los días siguientes confirmaron el patrón. Ataques aislados, movimientos erráticos, mensajes velados. No era fuerza bruta. Era distracción. Iván estaba ganando tiempo. Tiempo para reorganizarse, para mover piezas, para medir al Estado. Y los murciélagos lo sabían. Por eso no se retiraron. Se quedaron. Presionaron. Cerraron rutas. Aseguraron contactos. Cada captura menor era una grieta más en el muro. En uno de esos operativos, ya en zona rural, encontraron a un hombre que no debía estar ahí. No por su rango, sino por su miedo. Habló. No mucho, pero lo suficiente. Confirmó lo que ya se sospechaba. Iván había estado involucrado directamente en la transición tras la muerte del PANU. No como reacción, sino como plan previo. El PANU era una pieza. Importante, sí, pero no insustituible. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que esta historia no empezó con su muerte. Empezó mucho antes. La presión política aumentó. Las cifras también. Detenidos, aseguramientos, decomisos. El discurso oficial hablaba de avances contundentes. Y lo eran. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Dónde está Iván? Cada pista conducía a otra. Cada rastro se bifurcaba. Como si alguien disfrutara dejar migajas sin mostrar el camino completo. En una reunión de alto nivel, los informes fueron claros. El centro de operaciones había sido destruido. La estructura del PANU, neutralizada. Pero el objetivo mayor seguía libre. No escondido. Moviéndose. Eso obligó a un cambio de enfoque. Ya no se trataba solo de reventar centros. Se trataba de leer la mente del enemigo. De anticipar. La última pista firme llegó de madrugada. Un movimiento detectado fuera del estado. Un traslado discreto. No confirmado, pero consistente. Los murciélagos se prepararon de nuevo. Sin anuncios. Sin prisa. Porque esta historia aún no termina. El cerco no se levantó con el amanecer. Al contrario. Cuando el sol empezó a asomar entre los cerros, los murciélagos seguían en movimiento, cansados pero alertas, con los ojos rojos por la falta de sueño y la mente fría para no cometer errores. En el centro de mando improvisado, las pantallas mostraban rutas marcadas en rojo, puntos de interés en amarillo y zonas descartadas en gris. El patrón era claro para quienes sabían leerlo. Iván no estaba huyendo en línea recta. Estaba girando, probando límites, midiendo tiempos de respuesta.
Cada desplazamiento era una pregunta lanzada al Estado. ¿Hasta dónde van a seguirme? ¿Cuánto están dispuestos a arriesgar? En una de las brechas al oriente, una patrulla encontró restos de neumáticos recién quemados. No era un bloqueo, era una señal. Alguien había querido dejar constancia de su paso. A unos cientos de metros, un rancho aparentemente abandonado mostraba puertas forzadas y huellas frescas. Dentro, colchones improvisados, botellas de agua a medio consumir y envoltorios de comida rápida. Nada de valor, nada ostentoso. Exactamente como se mueve alguien que sabe que le están cazando y no quiere dejar rastro. Un agente recogió una gorra negra del suelo. No era una prueba definitiva, pero sí un mensaje. Iván estaba cerca. O quería que así lo creyeran. Las comunicaciones interceptadas empezaron a cambiar de tono. Ya no eran órdenes cortas ni códigos cerrados. Eran mensajes nerviosos, contradicciones, silencios prolongados. Eso solo pasa cuando el control se resiente. La muerte del Panú había dejado un vacío que no se llenaba con autoridad, sino con miedo. Y el miedo, en ese mundo, es contagioso. Algunos operadores comenzaron a desaparecer, otros a cometer errores. Un vehículo detenido por exceso de velocidad, un pago retrasado, una llamada fuera de horario. Pequeños fallos que, juntos, dibujaban una fractura. Esa misma tarde, en un punto carretero secundario, los murciélagos interceptaron una camioneta que no debía estar ahí. No llevaba armas visibles ni actitud agresiva. Llevaba nervios. Dentro, dos hombres que dijeron no saber nada. Minutos después, uno de ellos empezó a hablar. No nombres, no direcciones exactas. Habló de un traslado planeado, de una reunión que no se había dado, de una orden cancelada a último momento. Iván había cambiado el plan. Otra vez. Aquí vale la pena detenerse un segundo y preguntarte algo. ¿Tú confiarías en una estructura que cambia de instrucciones cada pocas horas? ¿O empezarías a pensar en salvarte solo? Porque eso fue exactamente lo que empezó a pasar. En colonias donde antes reinaba el silencio, aparecieron mantas con mensajes ambiguos. No amenazas directas, sino advertencias disfrazadas de lealtad. El lenguaje del miedo evolucionando en tiempo real. Las autoridades las retiraban, pero el mensaje ya había circulado. Iván seguía mandando, sí, pero ahora tenía que recordarlo. Los murciélagos ajustaron su estrategia. Menos fuerza visible, más inteligencia. Menos ruido, más espera. Se cerraron salidas clave, se vigilaron caminos rurales, se reforzaron puntos donde antes nadie miraba. El objetivo ya no era encontrarlo de frente, sino obligarlo a cometer un error. Y ese tipo de presión desgasta. Desgasta al perseguido y también al perseguidor. Una noche, cerca de la medianoche, un dron captó movimiento en una zona de sembradíos. 3 camionetas, luces apagadas, velocidad constante. No huían. Avanzaban como quien conoce el terreno. Los murciélagos se desplegaron sin prisas. El enfrentamiento fue breve y brutal. No hubo discursos ni advertencias. Solo fuego cruzado y órdenes claras. Cuando el polvo se asentó, 2 vehículos estaban inutilizados. El tercero había escapado por un desvío imposible de cubrir a tiempo. Dentro de uno de los vehículos asegurados, encontraron algo distinto. No dinero. No armas. Un teléfono satelital aún encendido. El contenido de ese dispositivo cambió el tablero. Mensajes borrados, contactos cifrados, ubicaciones recientes. No señalaban un escondite fijo, sino una ruta. Iván no estaba estableciéndose. Estaba moviéndose en círculos amplios, usando zonas donde la presencia federal es compleja. No por falta de capacidad, sino por cálculo político. Cada paso suyo obligaba a una respuesta que debía medirse 2 veces. Los días pasaron sin anuncio oficial de captura. Algunos comenzaron a hablar de desgaste innecesario. Pero en los informes internos la lectura era otra. La estructura de Iván estaba adelgazando. Menos hombres, menos confianza, más paranoia. Eso no se ve en titulares, pero se siente en el terreno. Y se confirmó cuando un operador de nivel medio pidió hablar. No por valor, sino por miedo. Dijo que Iván ya no dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Que desconfiaba incluso de los suyos. Que había órdenes contradictorias. Que el fantasma del Panú pesaba más muerto que vivo.
¿Te imaginas vivir así? Rodeado de hombres armados, pero sin confiar en ninguno. Esa es la otra cara del poder. En una reunión nocturna, los mandos revisaron el mapa una vez más. Las rutas se cruzaban, las opciones se reducían. Iván estaba siendo empujado hacia un corredor específico. No porque lo quisieran ahí, sino porque todas las demás salidas se estaban cerrando. No de golpe, poco a poco, como se cierra una trampa. Al amanecer de otro día, llegó la información más sólida hasta ese momento. Un avistamiento confiable, no confirmado oficialmente, pero consistente con los patrones. Iván había sido visto en una zona serrana, escoltado por menos hombres de los habituales. No era una huida, era una reagrupación. Los murciélagos se prepararon una vez más. Sin discursos, sin promesas, porque en este juego, la paciencia también es un arma. Y mientras tanto, en las calles, la vida seguía. La gente iba al trabajo, los niños a la escuela, los comerciantes levantaban cortinas con cautela. Pero el murmullo estaba ahí. Todos sabían que algo grande se estaba moviendo, que la muerte del Panú había sido solo el principio, que Iván estaba en la mira y que eso, tarde o temprano, traería consecuencias. La noche volvió a caer sin anunciarse y con ella regresó ese silencio espeso que ya se había vuelto familiar. No era calma, era contención. En los radios, las voces hablaban en tonos bajos, casi rituales, como si nombrar las cosas en voz alta pudiera hacerlas escapar. Iván seguía moviéndose, pero ahora lo hacía con menos margen. Cada paso suyo era observado por ojos que no parpadeaban, por antenas que captaban señales mínimas, por hombres que habían aprendido a esperar sin desesperarse. La presión ya no venía solo del cerco físico, sino del desgaste psicológico. Dormir poco, confiar menos, decidir rápido. Ese tipo de entorno termina quebrando a cualquiera. En una comunidad serrana, una patrulla detectó algo que no cuadraba. Un camino recién limpiado, huellas distintas a las habituales, silencio humano donde siempre había ruido de vida. Al avanzar, encontraron una casa con luz encendida a deshoras. No era una guarida clásica, era un punto de paso. Dentro, encontraron mapas impresos, rutas marcadas con pluma roja y azul, y una lista de nombres tachados. Algunos por muerte, otros por traición. Uno de los nombres estaba circulado 2 veces. Iván no solo huía del Estado, huía de su propia estructura descompuesta. Los murciélagos entendieron el mensaje sin necesidad de decirlo. El enemigo estaba cansado, y el cansancio comete errores. Por eso, en lugar de acelerar, bajaron el ritmo. Dejaron que Iván creyera que había ganado espacio. Cerraron un poco más el cerco sin hacerlo evidente. Es una táctica antigua, pero efectiva. Dejar que el otro respire lo suficiente para que se confíe. En paralelo, comenzaron a caer piezas menores. No grandes jefes, no nombres de portada. Operadores logísticos, enlaces financieros, conductores. Gente que sabía más de lo que parecía. Cada detención sumaba información, y cada información confirmaba lo mismo. Iván estaba solo en la cúspide. Rodeado, sí, pero solo en decisiones reales. Y eso es peligroso incluso para quien manda. Una madrugada, cerca de un río que baja turbio en temporada de lluvias, se produjo otro contacto. No fue un enfrentamiento largo. Fue un cruce breve, intenso. Al terminar, los murciélagos aseguraron una camioneta que había quedado atascada. Dentro, encontraron algo inesperado. Fotografías. No familiares, no personales. Fotografías de rutas, de accesos, de casas que ya habían sido cateadas. Iván estaba revisando el avance del Estado casi al mismo tiempo que el Estado lo seguía a él. 2 cazadores midiendo fuerzas. Aquí vale la pena preguntarte algo más, porque esta historia también habla de poder y de miedo. ¿Qué pesa más, tener armas o saber que te están cerrando todas las salidas? Porque en ese punto, la fuerza deja de ser ventaja y se convierte en carga. Los días siguientes fueron de tensión contenida. No hubo grandes titulares, pero sí movimientos constantes. Reuniones de seguridad, análisis de inteligencia, ajustes operativos. La instrucción era clara. No precipitarse. No regalar errores. Iván estaba esperando eso. Un exceso, un descuido, una orden mal ejecutada. Pero no llegó.
En una llamada interceptada, un operador desesperado preguntó por instrucciones claras. La respuesta tardó. Demasiado. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. La cadena de mando estaba rota. Iván ya no podía controlar todo. Y cuando eso pasa, alguien siempre decide tomar su propio camino. Una tarde, un mensaje llegó al centro de mando. No una amenaza, no una negociación directa. Una ubicación. Parcial, imprecisa, pero suficiente para entender la intención. Alguien estaba ofreciendo información. No por lealtad al Estado, sino por miedo a quedarse del lado equivocado. Los murciélagos se movieron con cautela. En ese mundo, nada es gratis. El encuentro fue breve. El informante habló rápido, mirando a todos lados. Confirmó lo que ya se sospechaba. Iván había perdido a uno de sus hombres de mayor confianza. No por captura, sino por ejecución interna. La paranoia había hecho su trabajo. Cuando el miedo manda, la violencia se vuelve hacia adentro. ¿Te das cuenta del giro? La muerte del Panu había detonado una cadena de eventos que ahora estaba devorando la propia estructura que Iván intentaba mantener. El golpe inicial ya había sido dado. El resto era cuestión de tiempo. Esa noche, los murciélagos regresaron a una zona que ya había sido revisada antes. No porque hubiera nueva información, sino porque el patrón lo indicaba. Y ahí encontraron algo distinto. Un escondite improvisado, reciente, con restos de comida caliente y una radio aún encendida. Iván había estado ahí horas antes. Horas. Tan cerca que el aire todavía parecía cargado de su presencia. No hubo persecución inmediata. No hubo disparos. Solo una certeza. El margen se estaba agotando. En las calles, la narrativa empezaba a cambiar. Ya no se hablaba solo de la muerte del Panu. Se hablaba de fracturas, de movimientos extraños, de un líder que ya no aparecía en videos ni mensajes. El silencio, en ese mundo, también comunica. Y lo que comunicaba era debilidad. Los murciélagos sabían que el final no sería espectacular. No siempre lo es. A veces, la caída llega en un camino solitario, en una traición mínima, en un error pequeño que nadie nota excepto quien espera. Iván lo sabía también. Por eso seguía moviéndose. Por eso no se detenía. Pero cada movimiento lo delataba un poco más. Antes de retirarse a descansar unas horas, un mando dijo algo que quedó flotando en el aire. Ya no corre porque quiera escapar, corre porque sabe que no puede detenerse. Nadie respondió. No hacía falta. La operación seguía abierta. El centro de operaciones había sido reventado. La estructura del Panu, desmantelada. La pista hacia Iván, más clara que nunca. Y aunque el nombre aún no aparecía en un parte oficial de captura, algo ya había cambiado para siempre. El mito de control absoluto se había roto. El silencio se volvió más pesado conforme avanzaban las horas. No era el silencio de la calma, sino el de la espera. En los campamentos improvisados, los hombres hablaban poco, revisaban equipo, limpiaban armas que ya estaban limpias y miraban el horizonte como si esperaran que algo emergiera de la oscuridad. La información fluía a cuentagotas, pero cada gota confirmaba la misma sensación. Iván estaba acorralado, aunque aún no derrotado. Y un hombre acorralado es capaz de tomar decisiones que ni él mismo se perdonaría después. En un poblado pequeño, de esos donde todos se conocen y cualquier rostro extraño destaca de inmediato, los murciélagos detectaron un movimiento inusual. 2 camionetas estacionadas más tiempo del normal, motores apagados pero listos para encender. Un comercio cerrado fuera de horario, una ventana con luz intermitente. Nada concluyente por sí solo, pero todo junto formaba una advertencia. Al acercarse, el lugar ya estaba vacío. Solo quedaron huellas recientes y una frase escrita con plumón en una pared interior. Aquí no. No era un reto. Era una confesión involuntaria. Iván había pasado por ahí y había decidido no quedarse. Las rutas empezaron a cerrarse de forma natural. No por bloqueos visibles, sino por cansancio humano. Conductores que ya no querían arriesgarse, enlaces que no contestaban, casas que antes se abrían y ahora permanecían cerradas. La red que sostenía al fugitivo comenzaba a retraerse como un animal herido. Y en ese repliegue, los errores se multiplican. Una madrugada, la interceptación de una llamada cambió el tono de todo. No era una orden ni una amenaza. Era una súplica.
Un operador pedía instrucciones claras, protección, una salida. La respuesta nunca llegó. El silencio al otro lado de la línea fue definitivo. Minutos después, ese mismo operador abandonó su posición y desapareció. Nadie volvió a saber de él. Pero su ausencia dejó un hueco que los murciélagos supieron aprovechar.